Bendiciones. En esta oportunidad quiero compartir un tema: intercediendo con la ayuda del Espíritu Santo. Qué bueno que estés siempre ahí conectados a nuestro canal de YouTube Juan Gracia, porque siempre hay palabra de parte de Dios para tu vida, y siempre recuerda suscribirte, que es gratis, activar la campana de notificaciones para que seas el primero cuando haya contenido nuevo. Tú puedas escuchar prédicas en audio y en video que sé que van a bendecir tu vida en gran manera, y comparte este link para que más personas puedan escuchar y aprender de la palabra del Señor, porque estamos formando guerreros, estamos formando intercesores que puedan ayudar al crecimiento en la obra del Señor. Y quién más que nuestro amigo el Espíritu Santo. Así que hoy quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, y dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas, escuche, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me llama la atención que el Espíritu es el que nos ayudará a ti y a mí a orar conforme a la voluntad de Dios. Y también Pablo en la carta a los Corintios, también la primera carta, capítulo 14, verso 14 y 15 de Corintios, dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y hay una pregunta en el verso 15: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Al hablar aquí de nuestro entendimiento, Pablo se está refiriendo a nuestras mentes. Está hablando de dos clases de oración: la oración mental y la oración espiritual. Y hay que hacer una gran diferencia entre estas dos, porque la gente piensa generalmente que toda la oración es espiritual, pero no es así. Por tanto, Pablo está confirmando y está diciendo: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Él está orando con su espíritu, y si él hubiera estado orando con su entendimiento, pues habría estado orando con su mente. Así que Dios quiere que hagamos intercesiones espirituales, pero también quiere que oremos con nuestro entendimiento. Por eso Pablo está diciendo: oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Es el verso 14 y 15 que acabamos de leer. Así que en la Biblia amplificada se nos dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, por el Espíritu Santo, en mí ora. Entonces aquí debemos entender y diferenciar, familia que me escucha hasta ahora, de que es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y cuando tú oras en lenguas, es el Espíritu Santo en ti dándote el denuedo, pero es tu espíritu el que hace la oración. Así que la oración mental es el orar con el entendimiento. Está muchas veces limitada a nuestro conocimiento o nuestro entendimiento. Por eso podemos ver que sería insuficiente, ¿sí? De la cual la iglesia, generalmente hablando, ha fallado. Escúchame, ya que por la mayor parte que ha intentado llevar a cabo la obra de Dios con solamente una clase de oración llamada la oración mental. Por eso es importante entender lo que Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sería imposible, familia, para nosotros con nuestro razonamiento humano el saber qué orar como conviene. Desde luego yo sabría que orar por aquello que a mí se me refiere, pero el orar por nuestras necesidades individuales es una vida de oración limitada, y muchos no alcanzan más allá de eso. Por eso dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que me gusta la traducción griega, literal dice: con gemidos indecibles en lenguaje articulado. ¿Qué quiere decir el lenguaje articulado? Que nuestro lenguaje ordinario, o sea, el versículo se está refiriendo al orar en lenguas, ya que Pablo le está diciendo a los corintios y a los romanos lo mismo. En otras palabras, esos gemidos que brotan en nuestro interior mientras estamos orando salen de nuestro espíritu y no pueden ser puestos en un lenguaje regular. Por eso esto no es algo que el Espíritu Santo hace aparte de ti, es algo que el Espíritu Santo te ayuda, familia, a hacer. ¿Cuánto dicen amén? Y el Espíritu Santo no fue enviado a la tierra para hacer nada por sí mismo aparte de la iglesia. Él fue enviado para darnos poder. Diga amén, para hacer las cosas. Juan 14:16 dice: y Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os daré otro
consolador. En muchas traducciones esta escritura dice, os daré o enviaré otro ayudador más que la palabra consolador. Así que el ayudador en cualquier trabajo no es el responsable por el trabajo. Él está allí para ayudar a aquel que deba hacer el trabajo. El Espíritu Santo no va a hacer la oración en tu lugar. Estos gemidos no son los gemidos del Espíritu Santo, más gemidos indecibles en lenguaje articulado, son gemidos que salen de lo más profundo de nuestro ser y escapan tus labios en oración. Por eso el Espíritu nos ayuda a ti y a mí a hacer la intercesión. Así que repite conmigo, Señor, ayúdame a ser un excelente intercesión, y diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a orar las oraciones que tú quieres que yo ore. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero ser una persona entendida, dígalo. Y quiero interceder con pasión, con autoridad y dejarme guiar por ti, mi amigo Espíritu Santo. En relación con esto, fíjate en algo más con respecto al parto espiritual y a la oración intercesora, porque los dos están relacionados. Escribiendo a las iglesias de Galacia, Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Gálatas 4:19. Y Pablo ya había sufrido dolores de parto por ellos, pero él continuó orando, haciendo intercesión en el Espíritu por su crecimiento espiritual. Ellos habían nacido de nuevo, habían sido llenos del Espíritu, pero Cristo aún no había sido formado en ellos como debiera. Así que no habían crecido en gracia. En vez de ir adelante en Cristo, habían querido retroceder bajo la ley. El profeta Isaías en el capítulo 66, verso 8 y 9 dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Yo qué hago, dar a luz? O no, o dice acá, no haré nacer, dijo Jehová. ¿Yo qué hago, engendrar? Hay una pregunta, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Muchos piensan que esta escritura solamente se refiere al renacimiento o reconstrucción de Israel como una nación tal y como hemos visto, pero sin embargo Isaías estaba profetizando acerca de algo diferente, como veremos en la escritura siguiente, porque vemos que los profetas eran personas visionarias y que se dejaban guiar por el Señor, porque está escribiendo a los cristianos hebreos y Pablo está diciendo también en Hebreos 12 del 18 al 21, porque no os, dice a los cristianos hebreos, habéis acercado al monte, refiriéndose al monte Sinaí, donde la ley fue dada a Moisés, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y, dice acá, y a la tempestad. Verso 19, el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún, dice acá, una bestia tocar el monte, será apedreada o pesada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Estos versículos se refieren al monte Sinaí, donde fue dada la ley, y tienen que ver con Israel. Sin embargo, a los cristianos hebreos que habían llegado a ser creyentes nacidos de nuevo, Pablo le está diciendo, sino que habéis acercado al monte de Sión. Les estaba diciendo, no os habéis acercado al monte Sinaí o habéis acercado al monte Sión. Y del monte Sión dice lo siguiente, Hebreos 12, del 22 al 24. Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, verso 24. Y a Jesús, a mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Por lo tanto, cuando leemos estos versículos, vemos que cuando Isaías está profetizando sobre el monte de Sión, se está refiriendo a aquellos que creen en Cristo. Y con este pensamiento en mente, refirámonos nuevamente a nuestro pasaje en Isaías, ya que tomará un nuevo significado, Isaías 68, 8 y 9. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y dice, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Así que lo que Pablo, escúchame, que tú que estás conectado a esta hora por nuestro canal de YouTube, Juan Gracia, lo que Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, Gálatas 4:19.
¿Qué quiere decir esto? Que había sufrido dolores de parto por ellos al nacer. Ahora sufría dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos. ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti y de mí? Que el Señor pueda gobernar todas las áreas de tu vida y pueda haber un nacimiento. Porque hay personas que creen o dicen ser cristianos, pero aún no han nacido de nuevo, no hay madurez espiritual en ellos y no hay transformación por medio de la palabra del Señor. Y a la luz de estos pasajes que hemos leído, acabamos de estudiar y vemos los versículos, también me llama la atención de Romanos 8, 26 y 27, porque cuando entendemos todo esto y lo vemos de otra perspectiva, toma un significado muy interesante en el verso 26, donde dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero, escúchame, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando una mujer, un ejemplo, da a luz a un hijo, que es una ilustración de Pablo y de Isaías que están usando en la escritura, ella sufre dolores de parto en el nacimiento, ella gime, y la razón por la cual pocas personas están siendo salvas y que muchas conversiones nunca llegan a nada es que Dios no quiere conversiones solamente, Él quiere nacimientos. Y pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz a sus hijos, y si no hay parto, pues no hay hijos. La pregunta es, ¿sabemos algo acerca del parto espiritual de gemidos? Algunos sabemos un poquito, pero muchos no saben absolutamente nada. En algunas iglesias, si los creyentes empezaran a gemir y a llorar en el altar, molestarían a la gente, dirían: uy, nosotros no vamos a permitir tal cosa a nuestro alrededor, entonces tampoco van a tener nacimientos. Algunas de las cosas más importantes que a mí me han sucedido en el ministerio es cuando empiezo a orar de este modo, cuando intercedo con una manera espiritual y empiezo a ver resultados impresionantes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Y así como tengamos parto, daremos luz a bebés, a hijos, a discípulos. Y es lo que yo me he enfocado en este tiempo, a formar discípulos, a formar seguidores de Cristo, a formar obreros, siervos, a formar líderes que sean dispuestos a dar la milla extra y a entender la gran comisión y el mandato que Dios nos ha dejado a nosotros como siervos, y el formar y el mismo ADN, el mismo gen que está en ti, transferírselos a ellos en experiencia, en conocimiento, y permitir que no solamente sean ovejas, sino discípulos, que no sea un rebaño de ovejas, sino un rebaño de leones, de águilas, que despierten sus habilidades, sus capacidades, su fe para hacer algo diferente de lo que Dios quiere de parte nuestra. Ahora también podemos hacer intercesión por los santos de esta forma. Y recuerda lo que Pablo le dijo a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo, subraya en su Biblia, sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. En otras palabras, hasta que Cristo sea formado en ellos, hasta que haya dolores de parto, y por ellos en oración hasta que crezcan y sean fieles y ya no sean más bebés espirituales. Diga conmigo: Señor, no quiero ser un bebé espiritual, quiero ser una persona madura, un siervo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando esta palabra dice hasta que Cristo sea formado en el nuevo creyente, me llama que la atención es que naturalmente continuará haciendo algunas cosas que están mal, aún cuando ha sido salvo y lleno del Espíritu Santo. Por eso la Biblia enseña que hay una similitud entre el crecimiento espiritual y el crecimiento físico. Nadie nace crecido en madurez física. Nacemos bebés y crecemos. Tampoco nace un cristiano crecido en madurez espiritual. Como ministros y maestros somos responsables de enseñar a los nuevos cristianos lo que tú has aprendido. Por eso Pedro dijo: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro capítulo 2 verso 12. Por otra parte, la palabra de Dios también nos enseña que debemos orar por los bebés cristianos. Pablo le enseñó a los Gálatas y también oró por ellos. Su carta dirigida a ellos estaba llena de enseñanza e instrucción, pero él también dijo que debía haber oración, parto por ellos. Amén. Así que tú y yo también tenemos que entender y dejar estos ejemplos bíblicos que nos pueden ayudar para este tiempo. Necesitamos más de esta clase de oración, y cuando la tengamos, más gente se va a salvar, y es lo que tenemos que tener claro: las almas. Ya que cuando Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Por tanto, no te apartes de esos gemidos y responde
a ellos. Hay gemidos que son importantes hacerlos en nuestras oraciones personal y en la misma iglesia para que traiga fruto y traiga respuesta a todo lo que tú y yo estamos clamando. Pero volviendo a mirar las escrituras de Romanos 8, 26 y 27 con un poco más de detalle, vemos que también se relacionan al parto de oración a favor de otros. Hay quienes salvarán porque oyen la verdad y responden a ella, pero hay otros que nunca serán salvos a no ser que alguien interceda por ellos. Solo la oración intercesora romperá el poder del diablo y sobre ellos y los libertará. ¿Cuánto dicen amén? Hay quienes serán sanados simplemente por creer la palabra de Dios. ¿Sí? O otros serán sanados por imposición de manos, o otros por ungir con aceite, pero algunos nunca serán sanados por ninguno de esos métodos. Alguien tendrá que hacer intercesión por ellos. Así que yo le estoy hablando hoy a las personas que me escuchan a esta hora, donde tú serás un intercesor que vas a gemir y vas a ver cambios en tu familia, en tu nación, en tu ciudad, y vas a ver cambios y milagros poderosos, no por la palabra, no por la imposición de manos, que aunque también es importante hacerlo, sino por tu intercesión. La intercesión es poner el querer como el hacer, interceder por las necesidades de los demás, tener misericordia por el que aún no conoce el evangelio o por aquel que está clamando por una petición o un milagro poderoso, porque eso es lo que hace la intercesión. Destruye fortaleza, destruye traiciones, destruye toda opresión, toda enfermedad, porque tú realmente serás un gran intercesor. Amén. Diga conmigo y escriba ahí en su comentario, dale like, ¿sí? Escriba ahí, dale me gusta, diga: seré un excelente intercesor, guiado y ayudado por el Espíritu Santo de Dios. También debemos tener claro que hay una verdad cuanto a la sanidad para nosotros mismos, y de igual manera dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Mateo 8, 17 también, cuando leemos, dice que Él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. Y sabemos que Jesús compró nuestra sanidad, pero es el Espíritu Santo el que trae aquella sanidad a nuestros cuerpos, y Él es el agente y el todopoderoso. Así que al estudiar estas porciones de escrituras en griego aprendemos que hay una realidad de 3 palabras griegas envueltas en la palabra española traducida ayuda. Y esas palabras griegas significa agarrarse de algo juntamente. Otra palabra griega significa con, o sea que la tercera palabra griega significa en contra de. Y estas 3 palabras unidas entonces significa agarrarse de algo juntamente con o en contra de. Por lo tanto, Romanos 8:26 nos está diciendo que el Espíritu se agarra juntamente con nosotros en contra de nuestras debilidades. Esto implica que si nos ponemos en contra de nuestras enfermedades, el Espíritu no tiene nada de qué agarrarse en contra con nosotros. Así que la siguiente cláusula en Romanos 8:26 dice: pues ¿qué hemos de, dice acá, qué hemos, escúcheme, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué implica? Que nosotros nos agarramos juntamente con el Espíritu en contra de nuestras debilidades al orar en el Espíritu. Y podemos ver entonces que la razón por la cual algunos no reciben sanidad es que no se ponen en contra de sus enfermedades. El Espíritu no tiene nada de qué agarrarse con ellos en contra. Si Él no tiene una intercesión con el cual puede agarrarse en contra de, entonces no tiene ningún medio por el cual traer sanidad. Otro punto interesante que podemos ver en la Escritura dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es de eso, o sea, me llama la atención de cómo esto quiere decir que el Espíritu ayuda también. Y Jesús hizo algo sobre nuestras enfermedades. Dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que el Espíritu también nos ayuda en nuestras enfermedades. ¿Cuánto dicen amén? Así que al hacer intercesión por los enfermos, escúchame, podemos hacer intercesión mental por ellos, pero no es tan eficaz como una intercesión espiritual. Por eso he aprendido por experiencia en la oración que muchas veces al hacer intercesión por los enfermos siento los mismos síntomas que ellos sienten, siento el dolor en la parte del cuerpo que ellos están sintiendo, ¿sí? Y por eso vemos cómo las oraciones tienen poder y respuesta a la necesidad del pueblo del Señor. A veces cuando surgen problemas que a veces sí, en la familia o en amistades o en algunos conocidos, me arrodillo y digo: Señor, yo no sé cómo orar,
acerca de esta situación, de este problema, o cuando estoy atendiendo en consejería, la verdad no sé cómo orar, cómo debería hacerlo, pero tú sí sabes, Espíritu Santo, y empiezo a orar así. Y tu palabra dice que el Espíritu Santo es mi ayudador y es el que me lleva a que podamos ser efectivos en la intercesión, y confío y creo en ti que tú me vas a ayudar con respecto a esta situación. ¿Cuánto dicen amén? Y quiero que concluir este mensaje, este devocional para tu vida como intercesor que te estoy hablando y como despertando intercesores. Luego entiendo que debemos aprender a orar, ¿sí? Debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Me gustó mucho la que una vez una persona dijo: empiezo en la carne y acabo en el Espíritu. Y así es nuestras oraciones. Cuando nos encerramos, cuando estamos en la intimidad, comenzamos en la carne y terminamos en el Espíritu. Algunos están esperando a que el Espíritu Santo les haga hacer algo. Están esperando que algo los domine. Sin embargo, no necesitamos esperar hasta sentir algo especial. Solamente necesitamos disciplina. ¿Sí? Saber que el ayudador, que es el Espíritu Santo, está presente y que podemos pedirle para que nos ayude cómo debemos orar por alguna situación, sea tuya o sea de algún familiar o algún conocido, o alguna situación de tu nación, de tu barrio, de tu ciudad. Y luego, a medida que vamos creyendo en la oración, vamos viendo que nos empieza a ayudar, nos empieza a guiar y se agarra juntamente con nosotros en contra de los problemas que a veces vienen a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender, Señor, que tú quieres levantar intercesores, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así que hoy oro por cada situación que tú estés viviendo, económica, financieramente, por algún tema de salud, por algún tema familiar, sentimental, espiritual, que sea Dios obrando a favor de tu vida, que el Espíritu Santo nos ayude a ser excelentes intercesores, que se agarra de nosotros y que Él es nuestro ayudador y que está en contra de todos los problemas, pruebas, desiertos que muchas veces vienen a nuestra vida. Hoy te bendigo y declaro que el Espíritu Santo te empieza a capacitar y te empieza a despertar y a guiar, y que, Señor, nuestras oraciones tengan poder en el mundo espiritual y hayan milagros poderosos y una liberación. Está esperando que Dios traiga libertad a tu vida, un milagro de sanidad, que la unción del Espíritu Santo pudra todo yugo. Si hay algún problema económico, que haya milagros financieros y que los cielos se abran a tu favor y que el poder de Dios sea derramado sobre tu vida en una manera sobrenatural. Y que si estás pidiendo conversión por algún familiar que aún no conoce el Evangelio, que Dios te use y que tus intercesiones generen efecto y haya respuestas inmediatas a toda necesidad del pueblo del Señor. En el nombre de Jesús te bendigo y declarando, Señor, que tú nos sorprenderás y que algo tiene que reventarse, algo tiene que suceder a favor de todas las áreas de mi vida, a favor de mi nación y de mi ciudad. En el nombre de Cristo Jesús, quiero que digas conmigo: gracias, Señor. Repite en voz alta: he oído tu palabra y sé que es la verdad. Te pido perdón por todos mis pecados y mis errores. Lávame y límpiame con tu sangre poderosa y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Quiero ser un guerrero intercesor y dejarme guiar, porque tú eres mi ayudador para saber cómo orar y las oraciones que conmuevan tu corazón y el mundo espiritual. Te doy toda la gloria y la honra a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que te habló tu amigo el pastor Juan Gracia. La idea es que sigas compartiendo estas enseñanzas a todos los contactos, compártelos en tus estados, en tus redes sociales, dale like, déjanos siempre tu comentario, qué te pareció el mensaje. Recuerda que la idea es llegar a más personas a través de la palabra del Señor y a través de estos medios como YouTube, que sé que van a ser de gran bendición para muchas personas. Ayúdanos a que podamos llegar a más suscriptores y poder entender que la palabra de Dios cambia y transforma vidas. También tenemos, los que están de pronto en otros lugares, tenemos un manual de guerra espiritual digital que te puede servir muchísimo, que puedes aprender bastante, y sé que si te interesa puedes escribirnos al 311-527-9647. Ahí estaremos respondiendo alguna petición, alguna situación que tú quieres, o también tenemos grupos en WhatsApp para mandarte devocionales y enseñanzas diarias. Un fuerte abrazo, bendiciones.